Para los que no me conocen igual, mi nombre es Anabel, soy una vecina de Exaltación Salud. Para los que no conocen Exaltación Salud, es un grupo vecinal que está acá en el partido de Exaltación de la Cruz desde 2011-2012, trabajando fuertemente para que se prohíban los agrotóxicos, los plaguicidas altamente peligrosos que nos están envenenando los cuerpos, los territorios, el agua, el ambiente. Son nuestros derechos y estamos acá para exigir eso, que se cumplan nuestros derechos. Es imposible crecer sanas y sanos en ambientes enfermos, así que está buenísimo que estemos acá, esta oportunidad, y además, bueno, agradecerles a todos y a todas que se hayan acercado, también agradecerle principalmente a Guillermo, que tuvo este gesto de venir también en presencia, a acompañar, a abrazarnos a esta comunidad que va a seguir trabajando. Ese es el compromiso que tenemos desde el grupo, los vecinos y las vecinas, y ojalá se sume cada vez más gente en este municipio y en todos los territorios. Acá hay también gente de otros lugares. Sabemos que la lucha tiene que ser esa, que de una vez por todas salgamos todos y todas a exigir eso, que se termine de envenenarnos la salud y la vida. Así que en este caso no vamos a hablar más de Exaltación Salud porque la charla es toda de Guillermo Folguera. Los que están acá lo conocen, no voy a leer su currículum porque estaría 4 horas. Básicamente igual es filósofo, es biólogo, conoce mucho, pero la parte más interesante, además de Guillermo, de ser un científico y un investigador, es que ocupa el rol que creemos desde las comunidades que tiene que tener la ciencia, que es al lado de la comunidad, caminando con la comunidad para darnos herramientas concretas. Eso en este sistema también se siente como un abrazo, así que en lo personal agradecerte eso, que hayas venido a abrazarnos, y ahora le dejamos todo el espacio para él, para su charla. Tenemos una estructura armada de manera que diferencia muy claramente entre ciencia y no ciencia. Y ese es el primer punto, y de alguna manera es lo que hago sintonear con las últimas palabras de Anabel. Es muy raro que una política pública de nuestro país, tal como está armada, considere lo que vive y percibe una comunidad. Si lo pensamos, es durísima la situación. O sea, muy excepcionalmente lo que ve Verónica o lo que ve Anabel o lo que ve Juan aparece después en tanto persona de la comunidad hecha política pública. Puede ocurrir, pero en general aparece la mediación entre la comunidad y la justicia dada por la evidencia científica. Lo que acabo de decir es muy fuerte, porque en el fondo lo que estoy diciendo es que la comunidad científica actúa como representante de los problemas de ustedes. Eso es un problema enorme, entre otras cosas porque la comunidad científica en gran medida está comprada por los grandes intereses. Entonces, los grandes voceros de los problemas de ustedes son gente que recibe a su vez plata, por ejemplo, de grandes empresas. No estoy diciendo que toda la comunidad científica sea eso, pero se entiende. Y entonces encontramos absurdos. Yo les voy a contar algunos ejemplos. Algunos no son del campo de los agronegocios, otros son ejemplos que me acerqué, que hay uno que yo guardo como muy duro, que me resultó muy difícil cuando me involucré y que además me trajo algunos problemas personales. Fue cuando, ¿se acuerdan el derrame de la Barrick-Gold en Veladero, en San Juan? La asamblea de Hachal avanzó judicialmente sobre el director del Dianigla, que era el instituto que inventariaba los glaciares. También intentó sobre algunos funcionarios de la Barrick-Gold, no prosperó, lo mandaron a la justicia de San Juan y lo absolvieron. Y también sobre el ex funcionario de minería y también algunos de medio ambiente. ¿Quién dijo que el río estaba contaminado? ¿Quién verificó que el río estaba contaminado? Uno lo piensa, lo pensamos,
y diría, bueno, la propia asamblea. No, tuvieron que hacer una vaquita, ustedes saben de qué se trata, juntar dinero, traer a un hidrogeólogo norteamericano que les diga si está contaminado. Una locura, pero decirlo acá me suena como que deben tener un montón de anécdotas parecidas, ¿no? Tener que convocar a alguien de la comunidad científica para que verifique lo que ustedes ven cotidianamente. ¿Qué es la ciencia? Cuando decimos la ciencia demostró que, la ciencia dice que, si se fijan, en general se escribe, y eso no es casualidad, con mayúscula, ¿no? Estamos arriba de una tarima, me querían hacer subir ahí, y se usa el singular, la ciencia en singular. Ahora, lo digo, y quizá les suene obvio, quizás no, la ciencia es contradictoria hacia adentro. O sea, si yo quiero ver la contaminación de un cuerpo de agua, de un río, ¿a qué disciplina llamo? ¿Llamo a un toxicólogo? ¿Llamo a una ecotoxicóloga? ¿O a una toxicóloga ambiental? ¿Llamo a un biólogo, bióloga del comportamiento? ¿A una ecóloga de comunidades? ¿A un ecólogo de ecosistemas? Le estoy mencionando, algunos campos les suena, algunos no. Lo que les estoy diciendo es, se me ocurren 20 disciplinas que pueden venir y decir ese cuerpo de agua está contaminado o no. ¿A quién convoco? Cuando después hablemos, traten de reconocer los científicos y científicas que ustedes hablaron, a qué disciplinas pertenecían. Porque medimos cosas diferentes, ¿entiende? Medimos cosas diferentes. Si yo tengo un problema mental diagnosticado, no es lo mismo que convoque a un psicólogo lacaniano, a un psiquiatra o a un neurocientífico o a un sociólogo. ¿Entienden? Harían cosas diferentes conmigo. Bueno, con la contaminación lo mismo. Miden cosas diferentes. Lo que pueden ya empezar a pensar es a qué disciplinas convoca el poder y por qué. ¿Por qué convoca algunas disciplinas y no a otras? ¿Qué variables, qué características mide un científico o científica cuando viene acá? Por ejemplo, hablando con Anabel y con compañeros y compañeras en estos meses, ustedes hicieron, por ejemplo, algunos estudios de presencia de químicos en el agua, en el aire o en la tierra. Por ejemplo, ¿por qué no midieron cantidad de aves? ¿O cantidad de abejas? ¿O por qué no midieron si tenían tos? ¿O por qué? ¿Qué significa medir un químico y no medir otras cosas? Les pongo acá otro ejemplo que yo investigué y que para mí también fue muy fuerte. Trabajé con el tema de agrotóxicos y abejas. Vieron que se está denunciando que hay menos abejas. Eso es grave, ¿saben? Primero porque la abeja es muy hermosa como insecto, pero además gran parte de la comida que comemos viene de la polinización de las abejas. Además consumimos miel, polen, etc. Y es un insecto muy importante en la dinámica cotidiana de la naturaleza y nuestra. Y Argentina además es un gran productor de miel y consumidor de miel. Cuando investigué, por ejemplo, qué actitud tenía Senasa respecto a algunos de los químicos, en particular a un tipo de insecticida, entrevisté a la gente de agrotóxicos, él le decía agroquímicos. Y, por ejemplo, analicé qué trabajos científicos, qué evidencias consideraba Senasa para aprobar esos químicos. Y les pongo dos ejemplos que me impresionaron. Una, para las abejas, consideraba los efectos que se pasaba la abeja a corto plazo. ¿Les suena, no? Digamos, consideraba los efectos agudos, no los crónicos. Senasa explícitamente omite trabajos científicos de lo que le pasa a una abeja que la someto a pequeñas dosis en el tiempo. No lo considera. Tampoco Senasa considera qué pasa cuando dos químicos interactúan entre sí, lo que se llama la sinergia. La mayoría de los químicos tienen sinergia, o sea,
Si yo agarro una persona, un animal o un insecto y lo someto a un químico y a otro, muchas veces lo que pasa es que lo que le produce, el daño que le produce, es mucho más que la suma de esos químicos, de los efectos de esos químicos. SENASA no lo considera, no considera la sinergia. A pesar de que hay científicos argentinos que están denunciando que la sinergia en muchos casos es fuerte. Por ejemplo, hace poquito, lo deben conocer, a Rafael Lachmanovich, publicó un trabajo sobre la interacción entre el glifosato y arsénico y dio que había una interacción muy fuerte. En uno de los viajes que hice a Río Cuarto, Córdoba, me contaba una apicultora que en su campo habían encontrado más de 20 químicos. ¿Y esa interacción qué da? ¿Qué significa políticas públicas sostenidas en un químico particular, en un tóxico? Se comprende, ¿no? Lo que por lo pronto estoy viendo es que estoy minimizando los riesgos que puede dar eso en mi cuerpo, en el cuerpo de cualquiera de ustedes, en el perro que está ahí, o como en Telma, o en la abeja. ¿La evidencia para qué? Y ahí aparece un problema, que es un problema que ahora por ahí se lo digo primero y le suena muy abstracto, muy filosófico, pero es un problema muy importante, que es quién tiene que mostrar, quién tiene que dar las evidencias de algo. Por ejemplo, la comunidad de Hachal que les conté, tiene que mostrar que el río está contaminado, o la Barrick Gold tiene que mostrar que el río no está contaminado. Eso se llama carga de prueba, legalmente, y lo que yo trabajo, que es en términos del conocimiento, es un despelote. Pero además de ser un despelote en términos de conocimiento, éticamente es un problema muy grande. Porque si la carga de prueba está en las comunidades damnificadas, yo le estoy pidiendo a la víctima que demuestre la evidencia de lo que le está pasando. Que de hecho la justicia funciona así, ¿no? Saben, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El tema es que muchos de los temas que estamos hablando, demostrar causalidad, es un problema. Porque si yo tengo a una persona con una enfermedad, yo tengo que mostrar que esa persona está enferma producto de las fumigaciones o producto del derrame de la Barrick Gold o producto de. Y ahí se generan cosas que son espeluznantes a mis ojos. Hace poquito en un debate público organizado por la red de periodistas científicos, un economista me dijo al aire, en el derrame de la Barrick Gold no murió nadie. Claro, ¿cómo un economista puede decir eso? Lo puede decir porque le está diciendo a toda la gente de San Juan, demostrame que estás enfermo por esa agua cianurada. Y así, constantemente vemos en la televisión gente sonriendo, diciendo el glifosato es neutro. ¿Y por qué me puede decir que el glifosato es neutro? Porque le está pidiendo a la comunidad que le muestre que su enfermedad es producto de las fumigaciones. Entonces, cada vez que hablamos de evidencia, no olvidemos la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué me están pidiendo evidencia? Es ¿qué lugar tiene la experiencia? Lo que vamos experienciando en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, una experiencia que guardo es, yo tengo una parte de la familia, vengo de dos lados familiares, uno los Folguera, una familia muy católica, y del otro lado tengo una familia muy judía. Se imaginan lo que eran las reuniones familiares, era un problema muy serio. Y cuando íbamos a visitar a los Folguera, Collazos, viven en Mar del Plata. Y yo me acuerdo subir al Citroën y me acuerdo lo que significaban los insectos, cómo quedaban en el vidrio, las libélulas, todos y todas deben tener experiencia. Hoy voy a Mar del Plata, no me encuentro con una libélula, pero... ¿Y esa experiencia dónde va? ¿Qué hago con esa experiencia? Esa experiencia no es política pública. Y esa experiencia no es política pública a pesar
de que esa experiencia, por ejemplo, en mi familia, constituye una historia, constituye una narración que, por yo tengo 2 hijas, le cuento a mis hijas eso. La memoria de los pueblos no está siendo hoy política pública en Argentina. No es lo que hemos aprendido de chicos y chicas, hoy no constituye una política pública. Nos han sacado, y yo acá quiero ser claro, porque trabajo además en eso, y es cuándo fue que la política pública en Argentina se montó por un conjunto de personas provenientes de sistemas de formación universitario que muchas veces trabajaron para el Estado y que muchas veces trabajan para empresas. Cuando entrevisté a esta persona, Guillermo Haidt, de agroquímicos, agrotóxicos de SENASA, le pregunté qué elementos consideraban, por ejemplo, para probar los agroquímicos. ¿Saben qué elementos considera SENASA para probar un agroquímico? Considera lo que presenta la propia empresa. O sea, si Bayer quiere que le aprueben un insecticida como lo que yo investigué, Bayer presenta la documentación del caso. Le pregunté a Guillermo Haidt si eso no generaba algún tipo de incompatibilidad ética. La respuesta fue: nosotros confiamos en la ética empresarial. Argentina sostiene su política, por ejemplo, respecto a los agroquímicos, también respecto a la megaminería, en la ética empresarial. Se toman las políticas en torno a evidencias, ¿no? Y es, bueno, vamos a usar estos datos. Pero hay un problema enorme. El otro día lo hablamos con Anabel en torno a otro tema. ¿Qué datos tiene el Estado argentino respecto a nuestros problemas? En un ratito la voy a invitar a pasar, se lo adelanto porque le va a dar vergüenza, y a Meche Méndez, que está ahí en el fondo y que quiero que diga algo. Y que, por ejemplo, ¿qué datos toma Argentina respecto a niños y niñas enfermas en nuestro país? ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde están presentados? ¿Qué datos toma Argentina respecto a las abejas? Yo hablé con la parte de apicultura de SENASA. Perdonen, pero tengo que contar algunas anécdotas. En un momento me dice que la Sociedad Argentina de Apicultores, que denuncia que perdimos en los últimos 20 años la mitad de las abejas y la mitad de los apicultores, está equivocada. Me dice esta persona. Entonces le digo: ¿y ustedes qué datos tienen? No, nosotros no tenemos datos oficiales, me dice, pero lo que nosotros tenemos es una app, una aplicación de celular, y me la muestra orgulloso. Y me dice: y en los últimos años solo tuvimos 14 denuncias de apicultores que denunciaban la muerte de sus colmenas, ¿no? Hizo una pausa, mi cara debe haber transmitido cierta insatisfacción, y me dijo: bueno, puede ser que esté subestimado el dato, porque a su vez los apicultores están en negro y tienen miedo que le vaya la FIP. O sea, la política de la Argentina, por ejemplo, respecto a insecticida de abejas, se sostiene en no datos. No hay datos públicos. ¿Dónde están los datos en torno a personas enfermas en nuestro país? ¿Dónde están los datos oficiales en torno a la presencia de químicos ambientales? ¿Dónde están los datos oficiales respecto a contaminaciones químicas por megaminería? ¿Dónde están los datos de pérdida de agua por extracción de litio? ¿Dónde están los datos potenciales de los estudios de hidrocarburos para extracción en el mar? Argentina no tiene datos. Y no solo no tiene datos prácticamente, sino que en muchos casos explícitamente decide no considerar los datos a mediano plazo. O sea, si tiene, son los efectos a corto plazo. Si tiene, que en general no tiene. ¿Se comprende, no? Entonces, a la hora de evidencias, estamos sosteniendo políticas públicas en gran medida sostenidas por la ética empresarial ante una ausencia total y sistemática de datos del Estado. A su vez, en el esquema legal, porque mucho de lo que estoy hablando es la ilegalidad pura, pero mucho legal. El esquema legal sostiene niveles tolerables de contaminación. Y ahí también tenemos un punto por discutir. ¿Qué significa para nuestro país tener niveles tolerables de contaminación y que sea tolerable determinada cantidad de cianuro en el agua
y que sea tolerable determinada presencia de glifosato en las aguas y que sea tolerable que un determinado fruto esté fumigado de esa manera. ¿Qué significa eso? ¿Qué se está considerando ante la ausencia de efectos de interacción, etcétera? En general lo que van a ver, entiendo que los valores hace poquito que anunció la Asamblea fue un ejemplo, es la comparación con niveles tolerables sacados de alguna tabla a nivel mundial. Eso éticamente es una barbaridad. Por un montón de motivos. Una de las primeras más evidentes es en base a qué están esos niveles tolerables. ¿En base a qué? ¿Quién está marcando esos niveles tolerables? Pero además es una barbaridad porque el sistema, tal como lo estamos desarmando a poquito ahora, es un sistema hecho para el beneficio empresarial y no para cuidar a las comunidades en la naturaleza. Entonces la tolerabilidad, en el fondo, es niveles que se toman como aceptables para que una empresa o un estado socio de las empresas o un instituto o lo que sea pueda seguir actuando de esa manera. En prácticamente todas las cuestiones que comenté hay muchas evidencias al mismo tiempo. Hay muchas cosas que se ponen en discusión. Siempre hay muchas cosas que se ponen en discusión. Eso lo deben haber visto siempre, que entramos en discusión con alguien y le decimos, bueno, pero pasa esto, y la otra persona me dice, bueno, pero esto otro. A mí me pasó mucho en el último año que protagonicé 2 o 3 debates públicos por el tema chancho de la megafactoría de cerdo y que me tiraban todo el tiempo datos y yo les tiraba otro. Entonces, es importante a la hora de dar esta discusión política, porque es política pública, es una discusión política, no partidaria, política, que no aceptemos que nos callen los datos. Acá no tenemos que discutir solamente, me parece, solamente datos. Acá tenemos que discutir por qué se privilegian algunos datos frente a otros. ¿Por qué Argentina decide creerle a Bayer y no creerle a una comunidad fumigada o no creerle a la Sociedad Argentina de Apicultores? ¿Qué pasa que se sostiene el dato, ese dato y no otros? Además mienten y muchas veces el dato está absolutamente inventado. Pero aun cuando no esté inventado, ¿por qué se decide creer ese dato y no otro? Termino con lo último, que viene recuperando todo lo anterior a modo de cierre. Que la ciencia no nos calle, que no nos tiren la ciencia por la cabeza. Trabajar con las comunidades para la comunidad científica es todo un esfuerzo porque no nos enseñaron a eso. Y es cierto que no nos enseñaron, pero trabajar con las comunidades con responsabilidad significa no usar la ciencia para callar a las comunidades. ¿Saben qué? Ustedes tienen percepción. Les voy a tirar la posta. Miren, la posta es que acá no hay contaminación. Cuando la ciencia usa de esa manera, está usando a favor de la lógica del poder concentrado. Reitero, nuestras instituciones no están preparadas. Y en general, nuestras instituciones científicas en muchos casos reciben directamente subsidios, producto de acuerdos. Yo en el último año tuve que entrar en discusión con 2 o 3, por ejemplo, la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, entrando en un acuerdo con Shell. Entonces, ¿cómo la Facultad de UBA de Exactas va a criticar a Shell? O la Facultad de Agronomía en convenio con Bayer Monsanto. ¿Qué? Después cuando viene el profesional y me habla, ¿va a poder criticar a aquel que le subsidia? O INTA entrando en convenio con BAF para el arroz mutagénico. INTA, yo después le tengo que creer cuando me habla del arroz mutagénico, no. O YPF con Chevron. Después cuando YPF me dice no pasó nada, ¿a quién le creo? Con esto no estoy diciendo que la comunidad científica esté comprada por completo. Lo que estoy diciendo es, exijamos quién financia las investigaciones, de dónde sale el dinero, para qué y para quién. ¿Sí? Reitero el agradecimiento, para mí es muy emocionante y me parece muy hermoso el marco, por ahí no se vieron, pero... Y le doy lugar a Meche que venga y gracias, en serio.
Yo, para los que no me conocen, soy enfermera pediátrica, trabajo en el Hospital Garrahan. Soy enfermera pediátrica, trabajo en el Hospital Garrahan y bueno, vengo junto con otros compañeros desde el año 2011 tratando de visibilizar todo este tema de la contaminación relacionada con los modelos productivos, ya sea tanto fumigaciones como minería a cielo abierto, fracking o lo que está pasando ahora de la instalación de las factorías de cerdos, ¿no? Creo que bueno, lo que dice Guille es totalmente así. Hay una medicina basada en la evidencia que pareciera que es el saber absoluto y que desconoce todas las comunidades como ustedes, que tienen un montón de saberes y que además son evidencia, son medicinas basadas en lo evidente, porque en general portan en sus cuerpos las pruebas de lo que está pasando. La verdad que en lo personal puedo decir que en el Hospital Garrahan se atienden chicos fumigados, se atienden de manera aguda, como fue el caso de los chicos de la Valle, de las tomateras. No sé si lo conocen, en el año 2011 y 2012 hubo casos de niños de 4 años, 2 de los cuales fallecieron y una quedó con cierto daño por las fumigaciones de los tomates que después se reparten en todo el país y todos comemos. Y 8 años después, la hermanita de uno de los niños hizo un tumor muy severo por el que también falleció. El tema, lo que uno se pregunta, y ahí viene la cuestión de tener en cuenta lo que viene pasando en el país desde hace 3 décadas con este modelo tóxico, ¿no? Instalado, es que toda esa parte ambiental lamentablemente no se tuvo y no se tiene en cuenta. Y no se asocia de ningún modo, no hay una georreferenciación ni tampoco se sabe qué portan los niños. Hablo de niños porque trabajo con niños, pero en adultos tampoco se sabe qué portan en sus cuerpos cuando uno se enferma. Y la verdad que a 3 décadas de que nos están intoxicando de manera sistemática, a veces de manera aguda, pero lo peor es de manera crónica o con pequeñas porciones que uno a veces ni siquiera las llega a visibilizar, como puede ser en el aire, en el agua, en la tierra. Eso ya no debería estar pasando y debería tenerse en cuenta. Yo no me quiero extender mucho, pero esa lucha es bastante desde el punto de vista como lo hace Guille desde su lugar, de la ciencia, y desde mi lugar como agente de salud. La venimos dando porque creemos que eso hay que visibilizarlo y se tiene que comenzar a hablar y se tiene que también exigir que se comience a hacer. Tiene que haber laboratorios públicos donde se pueden hacer los análisis. No puede ser que si se requiere hacer algún tipo de análisis se tenga que pagar muy caro, tengan que hacer una vaquita, como dijo Guille, para hacerlo. Y no es casual que no haya seguramente laboratorios donde poder hacerlo. Creo que detrás de eso hay una cierta complicidad para no evidenciar todo esto de la manera que a ellos les gustaría objetivar, ¿no? Más allá de que uno, por lo menos en lo personal, y creo que acá también, le creemos en primer lugar a lo que traen las comunidades y a lo que traen los damnificados. Así que bueno, de mi parte no quiero extenderme más, pero seguir estando al lado de los compañeros a los que les está pasando esto, más allá de que creo que a todos nos está pasando en distinta medida. Y bueno, saludar la lucha de los compañeros de Exaltación Salud, que ya hace unos años que nos conocemos y que vengo visitándolos y la verdad que es muy saludable. Así que nada más. Y agradecerles del nombre de Exaltación, o sea, una prueba de que se puede es, deberían estar hablando Patricia y Karina, y siempre lo cuentan ahí en 2012, eran 2 personas, 3 personas, digo,
Y hoy por hoy en este municipio, por más que nos ninguneen, hagan las contrapruebas, salgan a decir lo que sea, no pueden obviar más el tema. Eso es un triunfo de la ciudadanía. Es un triunfo de esta comunidad y que no pueden hacerse mal los pelotudos y las pelotudas. No pueden, no pueden. Aunque sea tienen que salir a mentir. Pero antes directamente no se hablaba. Eso fue un gran triunfo, así que vamos a tener que seguir. El problema que tenemos acá en Exaltación de la Cruz no se va a terminar solo, pero les aseguramos que todos y todas vamos a seguir haciendo lo imposible para vivir en el municipio que nos merecemos y sobre todo para que todos los responsables que ahora se están haciendo, están incumpliendo con sus deberes, terminen todos presos y los fumigadores también, que lo sepan. Vamos por ese objetivo, los invitamos a sumarse a todos, a todas, les agradecemos y si quieren entre todos y todas le hacemos un aplauso a